En un mundo donde los bombarderos furtivos de quinta generación como el B-21 Raider y el H-20 chino representan el futuro de la guerra aérea estratégica, resulta sorprendente que uno de los componentes centrales de la tríada nuclear china sea un avión cuyo diseño básico data de 1952. El Xi'an H-6, la denominación china del bombardero soviético Tupolev Tu-16 Badger, ha sido producido, modificado y actualizado de forma continua desde que China adquirió la licencia de producción de la Unión Soviética a finales de los años 50. Lo que comenzó como una transferencia tecnológica entre aliados comunistas se ha convertido en uno de los programas de aviación más longevos de la historia militar moderna. 7 décadas de producción continua de un diseño que, en su esencia aerodinámica, no ha cambiado fundamentalmente desde la era de Stalin. Y sin embargo, el H-6K y el H-6N, las variantes más modernas actualmente en servicio, son aviones genuinamente peligrosos que forman parte integral de la estrategia de disuasión nuclear y de proyección de poder convencional de la República Popular China en el Indo-Pacífico. La historia del H-6 es la historia de cómo la modernización inteligente y los misiles de largo alcance pueden transformar una plataforma obsoleta en un instrumento estratégico relevante en el siglo XXI. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El Tupolev Tu-16 original, del que el H-6 es derivado directo, fue uno de los bombarderos estratégicos más importantes de la primera generación de la era nuclear soviética. Diseñado por la Oficina de Diseño Tupolev a principios de los años 50 como respuesta a los bombarderos estratégicos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el Tu-16 realizó su primer vuelo en 1952 y entró en servicio con la aviación de largo alcance soviética en 1954. Era un avión de ala en flecha con 2 motores Mikulin AM-3 montados en la raíz del ala, con una velocidad máxima de aproximadamente 1050 km por hora y un alcance de unos 5800 km con carga estándar. Para los estándares de principios de los años 50, era un bombardero respetable, capaz de llevar armas nucleares contra objetivos en Europa Occidental desde bases en el interior de la Unión Soviética. China obtuvo la licencia de producción del Tu-16 en 1959, en el contexto de la alianza sino-soviética que en esa época parecía sólida pero que se rompería abruptamente apenas 2 años después. Cuando el programa de asistencia técnica soviética terminó con el deterioro de las relaciones entre Moscú y Pekín, China se encontró con planos de un bombardero que apenas comenzaba a dominar y sin acceso a los expertos soviéticos que habían supervisado el proceso de transferencia tecnológica. La ruptura sino-soviética de 1960 fue paradójicamente uno de los factores que impulsaron el desarrollo de la industria aeronáutica china. Obligada a continuar el programa de producción del H-6 con sus propios ingenieros y técnicos, China desarrolló durante los años 60 y 70 las capacidades industriales y de ingeniería necesarias para fabricar y eventualmente modificar el diseño original. El primer H-6 completamente fabricado en China realizó su vuelo inaugural en 1959. Apenas un año después de que comenzara la transferencia tecnológica, pero los primeros ejemplares dependían en gran medida de componentes soviéticos. A medida que la producción avanzó y los ingenieros chinos ganaron experiencia, la dependencia de componentes importados se redujo y para mediados de los años 60, China producía el H-6 de forma prácticamente independiente. Este proceso de asimilación tecnológica, que convirtió una dependencia externa en capacidad autónoma, se repetiría décadas después con el J-11 y otros sistemas de armas importados de Rusia. El H-6 participó en algunos de los momentos más significativos de la historia nuclear china. El 14 de mayo de 1965, un H-6 lanzó la primera bomba nuclear aérea de China sobre el campo de pruebas de Lop Nor en la región de Xinjiang, en lo que fue el tercer ensayo nuclear chino y la primera prueba de un arma nuclear entregada desde un avión. Ese lanzamiento marcó un hito en el programa nuclear chino, demostrando que el país había adquirido la capacidad de entregar armas nucleares desde aeronaves, lo que añadía una nueva dimensión a su capacidad de disuasión. En los años siguientes, el H-6 fue el principal vehículo de entrega de armas nucleares aéreas de China, un papel que mantuvo hasta la entrada en servicio de los misiles balísticos intercontinentales que comenzaron a diversificar la tríada nuclear china en los años 70 y 80. La transformación más radical del H-6 comenzó con el H-6K, que entró en servicio con la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación aproximadamente en 2009, aunque los detalles exactos del programa permanecen clasificados. El H-6K no es simplemente una modernización del H-6 original.
Es una reconstrucción fundamental del avión que mantiene el fuselaje básico y la configuración aerodinámica, pero reemplaza prácticamente todo lo demás. Los motores originales Xi'an WP-8, copias chinas del motor soviético AM-3, fueron reemplazados por motores Soloviev D-30KP2 de fabricación rusa, los mismos que impulsan el Il-76 de transporte, que son significativamente más eficientes en consumo de combustible y proporcionan mayor empuje. Esta sustitución de motores aumentó el alcance del H-6K hasta aproximadamente 3.500 kilómetros sin reabastecimiento, comparado con los 3.000 kilómetros del H-6 original, y permitió eliminar el puesto del artillero de cola que existía en las versiones anteriores, liberando espacio para sistemas adicionales. La cabina fue completamente rediseñada con instrumentación digital moderna. El sistema de navegación fue actualizado con GPS e inercial de última generación, y el avión recibió la capacidad de llevar misiles de crucero de largo alcance bajo las alas, transformando un bombardero de penetración en una plataforma de lanzamiento a larga distancia. El misil que hace al H-6K estratégicamente relevante en el siglo XXI es el CJ-10A, conocido en Occidente como el Changjiang-10. Con un alcance estimado de entre 1.500 y 2.000 kilómetros y una precisión de pocos metros gracias a su sistema de guiado combinado inercial, GPS y reconocimiento de terreno, el CJ-10A es un misil de crucero de largo alcance comparable en concepto al AGM-80 y 6A-LCM estadounidense o al KH-101 ruso. Un H-6K puede llevar hasta 6 misiles CJ-10A bajo las alas, lo que le da un alcance de ataque efectivo de hasta 5.000 kilómetros desde su base, suficiente para cubrir desde bases en el interior de China toda la costa este de Asia, el Pacífico occidental hasta la segunda cadena de islas y partes significativas del Océano Índico. Esta combinación de plataforma con alcance moderado y misil de muy largo alcance replica exactamente la misma lógica que convirtió al Tu-160 ruso y al B-52 americano en plataformas estratégicamente relevantes. Si el misil tiene suficiente alcance, no importa que el avión sea detectable, porque nunca necesita entrar en el espacio aéreo defendido del adversario. Deja tu like, suscríbete y comparte. El H-6N. La variante más reciente identificada por los analistas occidentales añade una capacidad adicional que eleva significativamente el perfil estratégico del avión: el reabastecimiento en vuelo. Las versiones anteriores del H-6 carecían de esta capacidad, lo que limitaba su radio de acción a la distancia que podían cubrir con su propio combustible interno. El H-6N incorpora una sonda de reabastecimiento fija en el morro del avión y hay evidencias fotográficas de que China ha desarrollado una versión tanquero del H-6 para apoyar esas misiones. Esta capacidad de reabastecimiento extiende potencialmente el alcance del H-6N sin límite teórico, siempre que haya tanqueros disponibles en la posición correcta. Más intrigante aún es la evidencia de que el H-6N puede llevar bajo el fuselaje un misil o un vehículo hipersónico de tamaño considerable, con especulaciones en la comunidad de análisis de defensa sobre si podría ser una versión aérea del DF-17, el misil balístico hipersónico chino que en versión terrestre ya ha sido desplegado operativamente. El contexto geopolítico que da relevancia al H-6 en la estrategia actual de China es el concepto de negación de área y de la segunda cadena de islas. La doctrina militar china ha desarrollado en las últimas décadas lo que los analistas occidentales denominan estrategia A2AD, de antiacceso y negación de área, que busca impedir que las fuerzas navales y aéreas estadounidenses puedan operar libremente en el Pacífico occidental en caso de conflicto. Los portaaviones del H-6K y H-6N con misiles CJ-10A son un componente de esa estrategia. Patrullas regulares sobre el mar de China Meridional, el estrecho de Miyako y las aguas cercanas a Guam demuestran la capacidad de China de atacar bases e instalaciones navales a miles de kilómetros de sus costas sin cruzar el espacio aéreo de ningún país. Esas patrullas, que son interceptadas regularmente por cazas de Japón, Corea del Sur, Taiwán y los Estados Unidos, tienen tanto un valor operativo de entrenamiento como una función de señalización política. Son la manera que tiene China de demostrar que su capacidad de proyección de poder aéreo ha crecido dramáticamente respecto a décadas anteriores. La Armada del Ejército Popular de Liberación opera también una variante del H-6 designada H-6J, específicamente optimizada para misiones antibuque. Esta versión puede llevar hasta 6 misiles antibuque YJ-12, con una velocidad máxima de Mach 2 y un alcance de aproximadamente 400 kilómetros, lo que la convierte en una plataforma de ataque marítimo formidable.
Un escuadrón de H-6J, lanzando una salva coordinada de misiles YJ-12, representaría una amenaza seria para cualquier grupo de combate de portaaviones que intentara operar dentro de su radio de acción, porque la saturación de los sistemas de defensa antimisil del grupo de batalla con docenas de misiles supersónicos simultáneos es uno de los desafíos más difíciles que enfrentan las marinas modernas. Esta capacidad antibuque del H-6J es un ejemplo de cómo China ha desarrollado específicamente capacidades destinadas a neutralizar la ventaja histórica de los Estados Unidos en poder naval basado en portaaviones. La frecuencia con que los H-6 aparecen en las noticias internacionales ha aumentado considerablemente en la última década. Las incursiones en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, las patrullas conjuntas con bombarderos rusos Tu-95 sobre el Pacífico Occidental, y los sobrevuelos cerca de las islas Senkaku administradas por Japón son eventos que ocurren con una regularidad que refleja la creciente confianza operativa de la Fuerza Aérea China. Cada uno de esos episodios genera respuestas diplomáticas formales, interceptaciones por cazas de países vecinos y análisis en los medios especializados de defensa. Pero lo que a veces se pierde en esa cobertura es que esos vuelos no son esencialmente diferentes de lo que la Fuerza Aérea Estratégica Soviética hacía durante la Guerra Fría, o de lo que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sigue haciendo con sus propios bombarderos B-52 en vuelos de demostración sobre aliados en regiones de tensión. Son mensajes en el lenguaje universal de la señalización estratégica, y el H-6 es el instrumento con el que China los envía. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.